Buenas tardes, mi nombre es Javier Andrés Rojas, soy estudiante de agronomía del CEAT de Palmira. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación del componente práctico virtual de la materia manejo de arbences. ¿Sí? Este es el paso 5. Eh, bueno, aquí vamos a ver la introducción. Eh, bueno, la idea con este trabajo es evaluar un artículo científico con la tutora de práctica. Se hicieron la asignación de cada artículo a cada estudiante y en mi caso, pues me tocó un artículo que se está evaluando eh, el cultivo del maíz con interferencia de arbences y otros sin arbences. Entonces, pues vamos a ver rápidamente la parte de los resultados. ¿Sí? Pues este trabajo pues es importante anotar que vamos a manejar aspectos y temas del arbense, cómo se maneja, cuál es la importancia en un cultivo de la parte biológica, ecológica, identificar también cuáles son las especies que son dominantes, las que aparecen con mayor frecuencia. eh, y esto es importante ya que para el manejo integral de una arbense o de un cultivo pues es muy relevante estas plantas a la hora de la competencia por nutrientes, por luz, por espacio. Eh, Aquí la parte de los objetivos, sí, es conocer qué son los arbences, su importancia. Los objetivos específicos es evaluar y analizar el artículo científico y revisar literatura, perdón. Sí, de las posibles alternativas de manejo de los arbences científicos. Bueno, el artículo que fue trabajado por Gámez, Hernández Díaz, Vargas en el 2011, se denomina caracterización de la flora arbense asociada al cultivo del maíz bajo riego por producción de jojotos. Eh, la primera actividad era eh, identificar las especies de arbense, ¿sí? Y identificando el índice de dominancia y frecuencia de aparición del cultivo del maíz. Eh, bueno, aquí en esta oportunidad yo realicé esta tabla, ¿sí? Donde habían muchas especies o clases de arbences, pero los más relevantes y los que tenían mayor predominancia en cuanto a su índice de dominancia y aparición fueron estos tres, ¿sí? Que son la falsa pata de gallina, el Johnson corosillo y lecherito, que son conocidos por su nombre vulgar, ¿sí? Eh, Estos dos primeros están en un 40% de índice de frecuencia y tiene un 90% de frecuencia de aparición, o sea, son bastante persistentes estos arbences. Por el contrario de este de acá, que comparado con los otros que estaban en el estudio, pues también tenía pues un alto índice de dominancia y una frecuencia de aparición alta, pues medianamente alta, sí. Estos tienen ciclos de vidas anuales y perennes. Bueno, acá en esta otra parte, eh, ya después de revisar el artículo, pues sacamos los periodos críticos de competencia, ¿sí? Una vez realizada la identificación de los arbences, se determinó que las especies con mayor índice de dominancia fueron la D. sanguinalis con 41%, la seguida de la C. rotundus con 41% y la hiperocifolia con 3.84%. ¿Sí? Los frecuencias de aparición son mucho mayores en todas, ¿sí? Comparados con el índice de prevalencia, el índice de dominancia, perdón. También en la bibliografía, en el artículo, dicen que, de acuerdo a Domínguez 2009 y Rodríguez 2000, el periodo crítico está considerado específicamente entre la tercera y quinta semana. ¿Sí? Aquí vemos en la gráfica
cuando hay manejo, el cultivo empieza a tener, o sea, eh, más rendimiento, por lo menos acá por tonelada. ¿Sí? Aquí es donde hay que hacer el manejo, exactamente, entre estos días. Generalmente dentro de los 20 y 40 días. Es exactamente en este rango de tiempo donde hay que hacer un manejo de estas plantas, ¿sí? Porque pues vemos como automáticamente aquí ya empieza, pues en la medida en que los arbences pues no están en la presencia, ¿sí? O sea, aquí vemos que el periodo de competencia pues ya baja y son menores acá, y entonces acá es donde más sube. Entonces en este rango de tiempo es donde más necesitamos tener cuidado y hacer un manejo oportuno y rápido de estos arbences. La siguiente diapositiva ya trata de la propuesta de un manejo integral de la especie, o sea, del arbence. Entonces yo pues estoy identificando algunos de los manejos, ¿sí? Y tomé este que es adaptado de Sorjani 1977, ¿sí? Que se denomina enfoque horizontal y vertical, un sistema de manejo integrado pues aquí lo denominan malezas, ¿no? Pero en ese tiempo se denominaban estas plantas así. Entonces, ¿esto en qué consiste? Esto tiene unas estrategias, ¿sí? Que están integradas o catalogadas en el manejo integral vertical, que son estrategias de estudios, biología, ecología, medidas preventivas como métodos físicos, químicos, biológicos y otros métodos. Y esto tiene que ir relacionado con otras plantas, insectos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La parte de cuando hoy en día el manejo de arbences también logra identificar cómo es su biología, su ecología, y dentro de esto está saber si estas arbences pueden tener unos efectos alelopáticos, ¿sí? Que pueden servir para otras plantas, para insectos, para enfermedades y para otro tipo de aspectos. Entonces, esta estrategia es algo importante cuando se sabe estas cualidades de estas plantas, ¿sí? Porque me podría hacer control de insectos y serviría como insecticida y también como un herbicida para sustancias aleloquímicas que puedan inhibir el crecimiento de otras plantas tipo arbense que pueden ser competencia para, para el maíz, ¿sí? Es importante tener en cuenta que había muchos estudios realizados sobre el impacto del manejo de arbences con herbicidas, no solo por la ineficiencia de muchos de ellos en algunas especies de arbences, por volverse muchos de estas plantas resistentes a estos productos activos. También hay una afectación en el suelo, sus microorganismos, el recurso hídrico superficial, subterráneo y socialmente afecta a la salud de los trabajadores que manipulan el químico y posiblemente el consumidor final podría también tener una afectación. Entonces, por eso es importante tener de pronto una estrategia que sea amigable con el medio ambiente. Ese es uno de los aspectos importantes y relevantes, ¿sí? Entonces acá se describe un poco más la estrategia, ¿sí? Entonces, de acuerdo con el enfoque horizontal y vertical, para el cultivo del maíz tendremos que a partir de lo establecido en la figura 1, debemos enfocarnos entre el rango entre 20 y 40 días, ya que es el tiempo en donde el maíz tiene su desarrollo fisiológico más importante y determinará el rendimiento de las cosechas, ¿sí? La primera intervención que se debe realizar es de manera manual, esa es una de las sugerencias que hago yo, ¿sí? Aplicando uno de los aspectos preventivos, el cual sería el físico, aspecto contemplado en el manejo integral vertical, ¿sí? Dentro de los ejes es importante tener en cuenta la biología y la ecología de la semilla y los arbences identificados, ya que estos aspectos nos podrían determinar lo relacionado con el eje horizontal, lo que les explicaba anteriormente, o sea, saber de pronto el arbence qué tipo de ecología, qué tipo de biología de su aleropatía sería útil para inhibir otras arbences, ¿sí? El crecimiento de otras arbences, o que nos pueda servir como insecticida también, ¿sí? Un aspecto que se debe tener en cuenta: la biología, la ecología, el arbence.
de acuerdo a las especies identificadas, están en un medio adecuado, si existe mucha humedad en el suelo, es importante que se haga un riego muy eficiente. Esto es importantísimo, usar sistemas de riego eficientes, que no se realicen encharcamientos, ya que esto es como un aspecto que puede ser importante para el crecimiento de arbences, ¿sí? Este manejo traerá beneficios en primera medida ambientales, ya que no se implementaría el uso de agroquímicos, lo que explicamos, lo de la alopatía, y que a su vez traerá beneficios con el aspecto de llevar alimentos mucho más sanos a las personas. O sea que también, además de este manejo que se le puede dar desde el punto de vista amigable con el medio ambiente, pues también sería un punto importante para el consumidor, ¿sí? Tener unos alimentos limpios sin agroquímicos. Ahora acá esta parte es la conclusión que yo hago de este trabajo, ¿sí? El manejo integral del Ben se ha venido tomando un nuevo enfoque en la agricultura. Es solo ver cómo antes se consideraban estas plantas como una maleza y asimismo su manejo se consideraba debía ser agresivo utilizando herbicidas con productos activos que generan un gran impacto por su resistencia en el suelo y su posible impacto al recurso hídrico superficial por escorrentía y por lixiviación a las aguas subterráneas. Eh, es por eso que en las últimas décadas se han venido adelantando estudios y en muchas áreas de conocimiento con el objetivo de menguar ese tipo de prácticas y dar un manejo a los arbences de manera integral que abarque no solo beneficios económicos para el agricultor, sino que también se vea reflejado un impacto positivo para el medio ambiente y para el consumidor final. Bueno, eso es mi conclusión. Y aquí vemos la bibliografía consultada, utilizada. Sí. Y listo. Muchas gracias por la atención.